Muchas gracias por este deseo compartido, por inquietudes que van pulsando en varias de nosotras, algunos rostros ya habituales y siempre también caras nuevas con las que compartir inquietudes. Como siempre, quiero agradecer al equipo técnico que hace materialmente posible este encuentro. Y para quienes vienen por primera vez, les comento que esta sesión está inscrita en una serie más amplia de sesiones que, si bien no requiere, diríamos, no tiene directa relación, sí que es un tejido que se va componiendo de distintas hebras. Y para quienes estén interesados pueden seguirlas, no sé si lo saben, en la web de la Virreina, que, como sabéis, hay un apartado, hay distintos apartados respecto de las exposiciones, actividades que se van realizando. Entre ellas hay uno que es relativo a la investigación, que son las líneas de investigación que promueve la Virreina. Y entonces podéis encontrar aquí, bajo el nombre de la performatividad de las imágenes, las sesiones anteriores. Algunas han sido diálogos con pensadores y pensadoras en relación a las imágenes todas, y otras son este ciclo, digamos, de sesiones que he realizado yo, que van 4 hasta el momento. La primera era una sesión dedicada a tratar de modular qué podía querer decir la performatividad de las imágenes. Luego una sesión que titulé Por una reivindicación de las apariencias. La tercera era una reflexión en torno a la imagen como dispositivo, y la cuarta era una modulación en torno a qué podría querer decir la noción de escena o el desgarro de las imágenes de su comprensión habitual como esquema y tratar de pensarlos en términos escenográficos. Y la sesión de hoy la he titulado Imágenes y Capital, economías de lo visible. Y si bien son varios los elementos que quisiera disponer sobre la mesa y por ahí pudieran tener un tono algo desorientador, son 3 las intensidades que quiero marcar. Una de ellas tiene que ver con la relación entre la economía y la oikonomía, ¿no? Entre la economía y el rol que han tenido las imágenes en ordenar o en la organización de la vida cotidiana. Luego quisiera seguir en una profundización de eso, pero ir a la noción de Walter Benjamin de inervación, para finalmente intentar proponer un desplazamiento de esta comprensión de las imágenes como intercambio a la idea de las imágenes como superficie de conversión. Puede que todas suenen palabras como muy ajenas, porque reconozco que son nociones muy habituales dentro del ámbito de la filosofía, pero lo que yo quisiera, o el desafío al que me veo enfrentada, es a intentar hacerlas circular, digamos, para que podamos habitarlas. Pienso sobre todo en las personas que trabajan haciendo imágenes y también en todas aquellas que somos espectadoras. Eso es el objetivo, que no es modesto, pero creo que podemos conseguirlo, y además tiene un desafío adicional, que es el de intentar no extenderme demasiado para poder posibilitar un tiempo más que suficiente y razonable para el intercambio, para que la palabra circule, para que podamos dialogar y debatir también estas cuestiones, porque ninguna es muy definitiva, la mayoría son tentativas de un pensamiento que está en curso. En este caso,
voy a tomar bastante como referencia a dos pensadores que para mí, que les he conocido no desde hace mucho tiempo y para mí han sido tremendamente estimulantes y por eso quiero compartirlos con vosotros. Se trata de la pensadora francesa Marie-José Moncin, que la primera parte de mi intervención sobre todo estará basada en este texto, que luego os voy a hacer la proyección de la referencia porque ya me han dicho algunas de vosotras que voy dando referencias y no siempre es fácil seguirlas. Y luego otro texto que va a ser central también, que es el de Peter Sendy, que se titula Les supermarchés du visible y que justamente toda la lectura que él hace de Benjamin y de Deleuze me interesa especialmente. Y entre medio habrá también algunas relaciones cruzadas con el pensamiento de Gilbert Simondon y de Willem Flusser. Entonces, por eso decía que me gustaría tomar prestado también del lenguaje de Benjamin cuando hablaba de constelaciones, y es tratar de esbozar una constelación, pero quisiera marcar esta intensidad, ¿no?, de la relación de la economía y el rol que han tenido las imágenes en la organización de la economía y esta noción de inervación. En este libro de Marie-José Moncin, ella sostiene una tesis bastante interesante, que es que todo imperio o todo régimen, podemos decir así, necesita levantar un determinado orden de lo visible. Y su tesis, o la tesis que intenta desarrollar en este texto, es que fueron los padres de la Iglesia Católica quienes muy pronto vieron o descubrieron esta solidaridad fundamental que vincula lo imaginario a la vida y que fueron los primeros en crear una pedagogía y una política del ícono visible al servicio del poder. Bajo un concepto más amplio que ella va analizando de una manera bastante interesante, que es el de economía. Ella analiza sobre todo en las cartas de Pablo de Tarso, los distintos, diríamos las distintas capas o los distintos espesores que va adoptando la noción de economía, y cómo la va, diríamos, modulando o vinculando con el plan de salvación y con el proyecto, con el dispositivo, como le llama ella, de la encarnación. Voy diciendo cosas y volveré sobre ellas y nos iremos deteniendo. Entonces hay como un primer vínculo inicial que establece Marie-José Moncin entre economía y oikonomía, y ella se detiene también en esa diríamos, relación o ese vínculo que hay entre la noción de economía y de oikos y de eikon, ¿no?, en el sentido de la imagen, pero también como oikos significa el hogar, la casa, ¿no?, cómo tiene que ver en definitiva con un orden que es funcional. Entonces, en esta inervación en el decir de Benjamin, que lo digo así para poner el término, pero que quisiera detenerme ampliamente en qué puede querer decir esta palabra, que además habría que añadir esta compleja capa que precisamente es Benjamin el primero en que lo hace, o al menos del modo en que lo hace, que tiene que ver con lo que introduce la técnica en la experiencia de la percepción sensible. Dicho esto, quería compartir con ustedes unas imágenes iniciales de una película que no sé si conocen,
Bueno, esta película es muy conocida y me parece que es como una imagen que ya sería el exceso absoluto de esto que se llama como cuando el todo de la imagen, el que la imagen no deja espacio y cómo la imagen se une y con la realidad, que esta es de Lost in Translation, que es como un film muy, muy conocido. Pero también quería ir a una imagen de una película que también probablemente conocéis, que es del 82, que se llama Koyaanisqatsi, que es de este director Godfrey Reggio, y que bueno, que si no la habéis visto, en definitiva es un relato visual, audiovisual, porque funciona con la música y con la imagen. Y la única palabra que se repite es Koyaanisqatsi, ¿no? que lo que significa es como la vida fuera de equilibrio. Y en esa película, ahí él empieza a mostrar una serie de imágenes y de pases, diríamos, en donde acá me viene la referencia de Marillo Semonzán, que las dejo ahí. En ese film él va mostrando en definitiva como todo ese paso, igual es bastante idílico, del estado de naturaleza a la intervención o a todas las nuevas, a cómo el ser humano va introduciendo su huella y finalmente las últimas imágenes, la mayoría hay un exceso de imagen precisamente, pero sobre todo se detiene mucho en todas las vías de circulación. En las carreteras, en las autopistas, en las rotondas, en las escaleras mecánicas, en esa circulación de los cuerpos que entran en el flujo del capital y que no lo ralentizan ni siquiera con sus cuerpos subiendo peldaño a peldaño, sino que salen, y va haciendo la analogía con las salchichas como salen de la fábrica. Si no la habéis visto, os la recomiendo. La verdad que es un film que sigue siendo muy, muy actual. Pero básicamente, ¿por qué quiero introducir la noción de inervación que había dicho antes de profundizar más en el pensamiento de Marillo Semonzán? Porque hay una tesis, hay algo que suelo repetir al comienzo de las sesiones, y es que mi propio pensamiento, mi posición en relación a las imágenes es que una crítica a la cultura visual no puede ser una crítica contra las imágenes, sino desde las imágenes. Y en ese sentido, contrario a la tesis que sostiene que las imágenes son una suerte de exterioridad a la que nos adherimos y a la que somos adictos y que vaciamos nuestro ser, lo que quisiera delinear esta tarde es la tesis contraria, es cómo las imágenes nos constituyen, disponen nuestra sensibilidad, nos inervan. El tema sería, por decirlo de alguna manera, y desplazar la cuestión no me parece que sea menor, es qué es lo que genera esa inervación o cómo se realiza esa inervación. Entonces, básicamente, la hipótesis que voy a desarrollar esta tarde es que toda economía organiza sus modos de ser sensible desde un determinado orden de lo visible y desde unos regímenes de representación específicos. No me parece menor eso, porque la mayoría de los análisis de los movimientos sociales suelen considerarse que la disputa es por la toma de la palabra, y yo suelo decir que no es solo la toma de la palabra, es también la toma de la imagen. Y creo que en estos tiempos muy revueltos que nos toca vivir, que digo todas mis palabras de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que están en lucha, cuerpo a cuerpo, en una lucha que es también una batalla por las imágenes, por la hegemonía de las imágenes. Y en eso justamente las circulaciones de la multiplicación de los puntos de vista está jugando un rol fundamental en cuáles son los regímenes de visibilidad de esas realidades que nunca han tenido visibilidad, que nunca han tenido existencia, que pueden aparecer en estos tumultos de movimientos que hasta ahora no sabemos cómo se van a configurar. Es por eso que me quiero detener en este análisis de la inervación. Y la inervación, sobre todo, pensada como en las maneras en que el ver puede ser movilizado,
puede ser canalizado y puede ser entrenado en unos rieles que lo engranan en una circulación económica global. Entonces también adelanto cuestiones que luego nos vamos a detener, la inervación entendida como infraestructuras que se incorporan, ¿no? Incluyendo, como decía antes, esa dimensión técnica de la experiencia a favor de una mirada que hasta ahora la tendencia es que es una mirada que es inervada por el mercado. Y en ese sentido, además de esta relación que trabaja entre la economía y la economía Marie-José hay algo que también está como horizonte problemático que tiene que ver con cómo es que un medio deviene inmediato, ¿no? Cómo es que un medio deviene inmediato, deviene transparente, como dice Manuel Aloa, o deviene invisible, según como lo queramos llamar. Y cómo la inervación sería aquello que permite un pasaje y lo hace precisamente invisibilizándose. Y en ese sentido, cómo el capitalismo ha inervado unos modos específicos de relación y unos modos específicos de relación con las imágenes. Como decía antes, hay algo de un vínculo que hace Marie-José Monzant, que lo hace en este libro, pero no solo en este libro, sino que lamentablemente ha sido muy poco traducido al castellano. Creo que solo hay un libro que han traducido en Colombia que se llama «Pueden matar las imágenes». Pero ahí sí que hay uno de los capítulos que trabaja que tiene que ver con que es donde desarrolla la cuestión de la encarnación, que también lo hace en este otro libro que se llama Homo Espectador. Y diríamos que al menos en estos tres, aunque tiene otro libro que se llama, bueno, la traducción sería así como el comercio de la mirada, ella ha intentado ir a toda diríamos, la definición un poco la pregunta que está a la base de estas mujeres: ¿cuándo el mundo occidental tomó la decisión a favor de lo visible, en circunstancias que toda la tradición filosófica y teológica de la época parecían ir en la dirección contraria, ¿no? Había una crítica fuerte a la idolatría, había una tendencia sistemática a la separación, diríamos, de la construcción de imagen, no solo en la tradición judía, sino también en la tradición filosófica. Platón, aun cuando lo explicaba con una imagen, lo que hacía era precisamente decir que las imágenes nos alejaban del conocimiento verdadero y nos acercaban, diríamos, a una realidad sensible que justamente se distanciaba de la verdad. Y entonces esta mujer se pregunta en qué momento la teología cristiana toma en la noción de encarnación, por una parte hace una gestión del plan de salvación, toda una economía de cómo se organiza la vida, y al mismo tiempo es la noción de encarnación la que le permite, diríamos, introducir el Dios invisible en lo visible. Porque Cristo, como se preocupa de decir muchas veces Pablo, es la encarnación, es el Hijo visible, es la parte visible de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que luego en la figuración del cuerpo de Cristo, que es la hostia, que ella analiza que no es casualidad que la hostia luego tenga la forma de una moneda, hace, diríamos, ese tránsito hacia lo visible, hacia la gestión de lo visible y de lo invisible. Dios Padre sigue siendo el invisible y el Cristo, el Dios hecho cuerpo, el Dios encarnado, es el que la economía carnal de Cristo es el que se hace visible. Y leo aquí una cita de Marie-José Monzant. Dice: estas prácticas numismáticas muestran claramente la asociación de la iconografía en los signos fundadores de la vida económica y las instituciones políticas, en los objetos de los cuales la esencia es la circulación.
Entonces, desde un análisis sobre distintos conflictos iconológicos, desde imprimir o no la imagen de Cristo, o desde las posturas que habían de León XIII, o luego de Constantino V, que quería renunciar incluso a la representación de la cruz, y que es un análisis que uno podría leer en un sentido más amplio y rastrearlo en el trabajo que ha desarrollado Giorgio Agamben en El Reino de la Gloria por una genealogía teológica de la economía y del gobierno, que es el Homo Sacer II. Entonces, este vínculo, digamos, lo que a mí me parece interesante es que muchas veces se ha leído, hay muchísimas lecturas que no nos parecen novedosas de el uso que ha hecho la religión de las imágenes para evangelizar, pero siempre se ha entendido o ha habido una comprensión mayoritariamente anclada en la justificación de la imagen en términos prácticos de memoria, de educación, de predicación, pero no en la estrategia propiamente teológica que pasaba por vincular los signos materiales de la presentación de Cristo como imagen de Dios e incardinarlos en el discurso de las imágenes dentro de la economía de la salvación. Esta operación, que no sorprende que justamente hasta el día de hoy el capitalismo lo que haga es intentar crear la idea de la imagen como una fusión, ¿no? Como una identificación, y ahí tal vez precisamente perder todas sus potencias, pero es en esa incardinación, por llamarlo así, en donde se comienza a gestionar el comercio entre lo visible y lo invisible. Y por eso es que a ella le interesa mucho ir a analizar o ir a pensar qué significaba, como todos los estratos, toda la capa histórica que va sedimentando en cómo se entiende la economía en la patrística, digamos, de la Iglesia Católica, en particular de los Evangelios de San Pablo, cómo en un momento ese plan providencial en otro momento se llama plan de salvación, en otro momento se llama plan de vida, en otro momento, bueno, pero tiene que ver también como con la idea de alojar, va adquiriendo una polisemia y distintas capas que van anidando. Y a ella le parece muy interesante porque dice precisamente un judío que había estudiado en la Universidad Heliénica de Tarso, que le había surgido esta idea, digamos, ¿no?, de que la totalidad de la vida de Cristo y del plan de la encarnación toma una palabra que es pagana, que es una palabra de Aristóteles, que en Aristóteles significa justamente la administración más de los bienes y servicios, si se quiere, ¿no? Bueno, de la economía doméstica, que es como la nombraría Aristóteles, y que de hecho en los estoicos ya tenía una amplificación en el sentido porque era la economía del universo y de la gestión y la administración del universo. En el momento en que la inteligencia domina y organiza el cosmos, en donde el universo también se hace entonces un informe de gasto, de inversión y de orden, y convierte al ser humano, al sujeto, ¿no? También es una operación del antropocentrismo, de convertirlo en el amo y en el dueño del universo, y en donde él tiene que hacer un informe de gastos, de inversión y de orden, ¿no? También ahí es interesante cómo entonces la idea de la providencia, apoyada en esta gestión de la deidad monoteísta, encarna o hace este desarrollo histórico de ese manejo providencial y de la administración de la naturaleza, del universo y de lo doméstico en el plan de salvación de los seres humanos. ¿Y cuál es el lugar que lo visible ocupa en eso? Entonces, en esa gestión de este dispositivo de la encarnación, que es un dispositivo que es interesante porque es un dispositivo que se da en un contexto que era programáticamente hostil contra la idolatría, ¿no? O sea, había recibido muchos castigos el pueblo por levantar imágenes de Dios, y ahora se decía que había una imagen de Dios, nada más y nada menos que hecha hombre, hecha cuerpo. Y eso inevitablemente hace que Marie-José se pregunte, ¿hay algo que a ella le interesa y que cree? No lo llega a decir en esos términos, yo lo interpreto así en realidad, no le voy a decir cosas que no dice, que hay algo que esa operación de poder supo hacer muy bien y que por eso, aun cuando tiene muchas contradicciones y tensiones el capitalismo con el cristianismo, hay algo ahí que pervive, y es saber leer el deseo.
porque así como la utopía marxista, que la utopía se pervertía en algunos casos como dictadura, había una línea mucho más moralizante de cómo debe organizarse una determinada comunidad. Hay algo de saber leer ese deseo de visibilidad, ese deseo de los cuerpos, de esa relación que se establece con las imágenes, que saben hacer los padres de la Iglesia y que dirigen y que organizan para orientar solamente un sentido de cómo las imágenes se pueden entender. Entonces, que por eso esta aparente soberanía ella hace varios saltos luego para traerlo al pensamiento contemporáneo, que es lo que me parece más interesante de la operación que hace Marie-José Moncin. Es como lo que no se cesa de decir es que las industrias de la visibilidad son absolutamente dominantes y es difícil decir lo contrario, porque basta con mirar a nuestro alrededor. Ya en nuestra mesa del desayuno, antes de casi de haber abierto bien los ojos, ya hemos visto a lo menos 10 imágenes, esto antes de abrir el teléfono, quiero decir. Entonces, parece muy difícil plantear que no hay una aparente soberanía de las industrias de la visibilidad. Entonces preguntarse, digamos, por esta suerte de origen, que no es verdaderamente un origen, lo que ella hace es una suerte de genealogía con muchos saltos, sino que no le interesa el origen en términos así históricos o policiales, sino esa operación de rehabilitación de las visibilidades, en un contexto en donde hacer imagen era algo que estaba prohibido. ¿Cómo se hace esta operación política de restablecer la relación con las visibilidades e instalar el poder en la política de la visibilidad? Y eso es lo que a ella la lleva durante muchos años a profundizar en este ámbito, y que también, y aquí quería leer una cita para saltar ahora a otra parte de la constelación que os he propuesto, que ella dice: no confundamos la ubicuidad del espectáculo con la abundancia de imágenes, ni con la posibilidad de que podamos seguir existiendo como espectadores. Le cito textual: hay una escasez de imágenes, es decir, de operadores de separación y participación en una revelación de diferencias y en una vida política del comercio de signos y significados. ¿Cómo entender esta inflación visual y deflación de los significados? Aquí es donde el análisis de las industrias visuales y su desarrollo exponencial me convenció, dice, y es una simple observación que todos hacemos, que la imagen es un mercado como cualquier otro, donde el consumo es soberano, en donde prevalece el modelo fusional, y el consumo visual y audiovisual es el modo en el que se está colapsando cualquier operación distinta de la de fusional, como por ejemplo la de la separación en comparación con una imagen que nos libera de la fusión y que constituiría un posible intercambio político. La vida política solo es posible en el dinamismo conflictivo de las disyunciones. Yo añadiría de las rearticulaciones. No se trata solo de separar, sino que hay que volver a juntar otras imágenes. Decir que la imagen puede ser lo mejor y lo peor de las cosas, un operador de alienación y esclavitud o separación, pero también de libertad, de compartir, es dar en la misma oración a la imagen dos sentidos diferentes. Entonces, básicamente, de modo muy rápido e impreciso probablemente, pero para esbozar como esta primera pieza de esta composición que os quiero presentar, veía cómo me parecía como muy interesante, y por eso os comparto las referencias por si queréis hacer vuestra propia reconstrucción, este análisis de cómo la economía, que muchas veces la entendemos como algo que es como aquello que manejan los mercados, ¿no? Como la economía se asocia directamente con el dinero, la economía tiene que ver con esa cuestión mucho más íntima de la organización de la vida cotidiana. Y pensar vez tras vez qué lugar ocupa la imagen en esa organización, o las imágenes. Y también a mí me llevaba a pensar, justo preparando esta sesión, en que no es casual la precariedad económica, vital, en la que están la mayoría de las personas, o las condiciones, sobre todo, me refiero sí a las condiciones sociales de trabajo, de quienes crean imágenes, que no sea quienes trabajan para las imágenes de la industria, que
aquellos sí que están bien pagados y bien remunerados normalmente, sigue siendo un síntoma bastante claro para mí de la expulsión y la confiscación de las operaciones imaginarias por parte del mercado de consumo visual. Entonces creo que hay una disputa ahí también y creo que hay una política de la visibilidad y que de hecho en Francia Marie-José Monsan estuvo muy vinculada en esto cuando fue toda la batalla de los intermitentes, de los intermitentes del espectáculo, que son los técnicos y no solamente los artistas, sino también los que trabajan alrededor del arte. Y entonces en esta pregunta de cómo levantar otras imágenes que no sean esas imágenes que creo que hay, obviamente la operación, como dice Hans Belting, ni la representación ni la percepción significa lo mismo en cada época. Desde luego el modo en que se articula el poder, las imágenes y la vida cotidiana en los padres de la Iglesia no podemos extrapolarlo y decir que sea lo mismo hoy. Entonces ante la pregunta de cómo se articula o cómo se vincula o cómo se extiende el poder a través de las imágenes a día de hoy y cómo tratar de construir miradas que no sean solo que consuman objetos o que consuman imágenes, sino que sea la apertura de miradas que se puedan compartir. Me parece muy interesante una reflexión que introduce Peter Sendy en relación a la inervación del capital, y en él es donde me quisiera detener más el día de hoy. Y para hacerlo he invitado a un pensador chileno que conozco y que os recomiendo vivamente. Su último libro se llama La soltura del cuerpo, es un pensamiento sobre Catherine Malabou. Él es Cristóbal Durán Rojas. Y Cristóbal conoce mucho la obra de Gilles Deleuze y también conoce bastante este trabajo de Peter Sendy, le ha traducido y conoce de cerca su trabajo. Entonces yo le he pedido una intervención que voy a compartir con vosotros ahora y luego la comentamos. Este es el libro de Peter Sendy que antes os he enseñado. Hola, buenas tardes, buenos días. Andrea, gracias por la invitación. Hola a todas y a todos. Me quisiera referir yo hoy a una afirmación muy singular, muy extraña que aparece en el segundo de los tomos publicados por Gilles Deleuze sobre el cine, el que se titula La imagen tiempo. Voy a leer este enunciado, esta afirmación, para poder hacer un comentario sobre él, sobre ella, perdón. El dinero es el reverso de todas las imágenes que el cine muestra y monta por el anverso. Esa extraña afirmación que pone juntos al dinero con la imagen sirve de línea central del argumento de Peter Sendy en su libro El supermercado de lo visible, ensayo de economía, publicado el año 2017, hace 2 años recién. Y es interesante porque pone en conexión, como les decía, el dinero, la imagen y uno podría decir también el capital y el mercado en toda su extensión. Para interpretar esta afirmación tan extraña, Sendy recurre a la relación que podría establecerse entre economía, como el justo reparto, la buena gestión de los intercambios en general, y la idea de eikon, que es una manera que tenían los griegos para designar imagen, en ese sentido, economía. Lo que dice Deleuze es que habría algo para entender la imagen finalmente que tiene que ver con el funcionamiento del dinero. No quiere decir que la imagen sea, por así decir, una metáfora para el dinero, como podría suceder en muchos films, o viceversa, que el dinero sea una manera de pensar la imagen, aunque ciertamente cualquier moneda, cualquier acuñación de moneda cuenta por sí misma con una imagen. De hecho, el precio mismo es una imagen, es una protoimagen. No, tiene que ver, sobre todo para Deleuze y para el mismo Sendy, porque Sendy prolonga estas ideas, tiene que ver con el intercambio.
Es decir, hay algo de la naturaleza de la imagen que tiene que ver con un intercambio generalizado. Eso es tanto más fuerte para nosotros hoy en la medida en que el mercado no es solamente la circulación más o menos libre de ciertos productos del trabajo, sino que es una libre circulación de imágenes. En ese sentido es importante detenerse en la naturaleza de la imagen. Sandy va a recurrir entonces a algunas claves que da Deleuze, sobre todo el concepto de imagen cristal. La imagen cristal es una imagen, imagen que de alguna manera concentra y distiende en su interior el tiempo. Y eso sería esencial para la imagen, es decir, una imagen no funciona sola, funciona siempre ligada a otras imágenes, pero con las cuales mantiene una relación que no es completamente discernible o completamente separable. Lo que nos permite distinguir una imagen finalmente para Deleuze, en el caso de las imágenes del cine, en eso está pensando Deleuze, lo que nos permite distinguir una imagen es el hecho de que ella se presenta actualmente, pero con su doble, con su imagen virtual. La imagen se prolonga en su propia actualidad con algo que de alguna manera está funcionando para que las imágenes vayan rotando o vayan pasando. Esta clave entonces, esta idea de que las imágenes en sí mismas funcionan con interconectores o funcionan con vías de apertura en ellas mismas, es decir, que uno no puede cerrar la imagen en la medida en que la imagen es a la vez lo que permite que pase uno a otra imagen, lo que todavía no es esa imagen que es decir, su proveniencia desde otra imagen y su bisagra de apertura hacia otra imagen, eso precisamente es lo que permite a Sandy que se generalice esta idea de imagen y le permita pensar entonces que todo el mundo, tal como lo piensa el mismo Deleuze, todo el mundo es un conjunto de imágenes en circulación. Este conjunto de imágenes en circulación, si uno piensa en el cine, luego en las series, por ejemplo, y luego en el uso de las imágenes o del transporte de imágenes que nosotros ponemos en juego a diario con nuestros smartphones, es la base de lo que Sandy, tomando para esto a Walter Benjamin, va a mencionar o va a entender como la inervación. La inervación es el modo en el cual estas imágenes funcionan dándose una trayectoria a nuestros propios intercambios y entonces hace que las imágenes sean la naturaleza misma de los intercambios. La imagen sería entonces similar al dinero en la medida en que es un transformador o un intercambiador, una medida de equivalencia que nunca es equivalente, justamente por esto que les dije de la imagen cristal, el hecho de que las imágenes finalmente funcionan produciendo deuda y funcionan a crédito, siempre hay otra imagen que viene y siempre hay algo que falta para que esta imagen ahora sea justamente lo que está sucediendo efectivamente, que solamente tiene que ver con su rotación. Esto es fundamental en la medida en que Benjamin anticipa ya en los años 20 y en los años 30 que el proceso de inervación es lo que hace que nuestra percepción finalmente funcione siguiendo ese esquema de circulación de imágenes. Esto haría del cine y en general de la imagen, tal como la podemos tratar hoy, algo fundamental para el análisis. Esos elementos quería proporcionar yo para que ustedes pudieran también debatir al respecto y discutir al respecto. Gracias. Gracias a ti, Cristóbal, cuando veas este vídeo, por el gran esfuerzo de simplificar dos pensamientos que son muy complejos, como el de Gilles Deleuze y el de Peter Sandy. Vamos a intentar desgranarlo un poco más en el transcurso de la sesión de hoy, pero Peter Sandy en este libro parte de eso que menciona Cristóbal, aquella cita de Deleuze, que el dinero es el reverso de todas las imágenes que el cine muestra y monta. En otro momento Deleuze dice, lo que define el arte industrial no es la reproducción mecánica, sino la relación ocurrida al interior con el dinero, el enemigo más íntimo y más indispensable. De esto habla allí de aquella película de Godard, Tout va bien,
en donde él muestra y pone en escena todos los costos de producción de la película, el cheque, qué es lo que cuesta la puesta en escena, el vestuario. Bueno, no sé si no la habéis visto, os la recomiendo, y Peter Sendy parte también de ese análisis. Y sobre todo él intenta generar un hipotético encuentro que por supuesto nunca tuvo lugar entre Benjamin y Deleuze, para tratar de pensar justamente esta idea de la inervación o la mirada del capital. ¿Cómo es que el capital, diríamos, construye sus carreteras, por llamarlo así, o construye sus vías por donde las imágenes van a circular? Las imágenes que le conviene a la inervación del capital, que tienen que ver aquellas imágenes que vacían la vida en consumo, digamos, o le quitan todos sus significados y solamente las transforman en este intercambio. Entonces, en ese sentido, la inervación la va a abordar aquí Peter Sendy desde la doble herencia, desde la herencia benjaminiana y desde la herencia freudiana, y va a tratar de pensar qué significarían estas infraestructuras incorporadas. Yo lo pensaba fundamentalmente a partir de 2 capítulos del libro, tiene 3, pero hay otro que se dedica exclusivamente a la cuestión de la deuda, que creo que Cristóbal ha enunciado bastante bien qué significa esa relación de las imágenes con el dinero y por qué las imágenes, y ya no solo con el dinero, sino con la cuestión de la deuda, cómo siempre se está crédito con las imágenes y cómo ese crédito requiere una fe, que eso es algo que me gustaría que volviéramos, todo el estatuto fiduciario de la imagen, que María y José Monsan también que trabaja, y por eso es tan interesante la idea de la encarnación, porque para que la imagen funcione y haga su lugar requiere una confianza. Así como para dar un crédito, bueno, ahora esa confianza como está puesta en duda, uno tiene que demostrar que es confiable, ¿no? Y si no, tiene que poner avales, etcétera, para que la banca confíe. Pero se supone que el intercambio se basa en una confianza, ¿no? Exige una confianza. El crédito exige una confianza. Y ese es un elemento que es muy interesante también de cara a tratar de pensar las otras posibles inervaciones que no sean las del mercado y las del capital. Entonces hay un capítulo de Peter Sendy que se titula El dinero o el reverso de las imágenes, y hay otro que se llama La inervación o la mirada del capital. Perdonar las traducciones un poco libres que he hecho para la sesión. Y su reflexión se dirige fundamentalmente a proponer la idea de que hay un supermercado de lo visible. Y ahí está jugando con la noción de Marx de que toda infraestructura tiene una superestructura. Pero a él le va a interesar indagar en esas infraestructuras que delinean la superestructura que sería el supermercado de lo visible. En donde en definitiva lo que le interesa es como comprender la aistesis, diríamos, ¿no? O dicho de otra manera, el intento por pensar cómo se configura la sensación o la percepción sensible. Él parte un poco de esta idea que tenía Marx de que la base real sobre la que se edifica una superestructura es las relaciones económicas de producción, o la base que precisamente esa base real es la que configura lo que se da a sentir. Por eso la aistesis no es una cosa trascendente, es epocal, es histórica y se configura en cada tiempo de manera diferente. Entonces, básicamente lo que le interesa aquí a Peter Sendy es ver cómo diríamos que yo creo que eso Cristóbal lo dice muy, muy claramente, cómo la imagen funciona como moneda en el sentido de que funciona como intercambio. Y yo quería compartir con vosotros una breve, bueno, son 3 minutos creo, de una serie que no sé si habéis visto, que se llama Los Sopranos. Que es como una serie así hay que tener tiempo y ganas para verla porque es una serie extensa, que no es de hecho la escena que os voy a proponer no es una escena que yo hubiese escogido, sino justamente una que analiza Peter Sendy, y por eso la comparto. Lamentablemente solo la encontré en inglés, pero en este caso lo que nos interesan son justamente las imágenes, luego la comentamos más en detalle para quien se pierda en la traducción.
Hey, Mom. What the hell are you doing here? You scared me to death. Just stop by. See how you're getting along. You ever do anything like a normal person? There is a bell. So how you been? Fine. How's Connie's kid? He's huge. Jesus. That's Jason? He has a weight problem already. 8 years old. She never had him baptized. She thought she knew everything. Actually, I was hoping you'd make me one of your fluffernutters. It's fucking mouthwash. Leave me the fuck alone. You come over here for that shit. What's that on the table? Daddy's Navy picture? You ever miss him? When he was in prison? Or since he's been dead? I don't know. Did I saddle you with a stepfather? I don't have any peanut butter. I haven't kept it since you left. I can't make you a fluffernutter. You want French toast? Nah. I gotta go. Aid sends her love. Right. Say hello. You watch that Bailey's, I'll give you a shot in the head. Look who's talking. What? Never mind what. Leo la traducción que hice, no soy traductora, así que no es una buena traducción, pero así de la descripción que hace Peter Sendy de esta serie. Dice: la cuarta sesión de la famosa serie de televisión Los Sopranos comenzaba el 15 de septiembre del 2002, en un episodio remarcable titulado For All Debts, Public and Private. Este título es prestado de la frase que figura en todos los billetes de banco americano, que una traducción así rápida también podría querer decir: esta nota es de curso legal para todas las deudas públicas y privadas. Al final del episodio, el sobrino de Tony Soprano, Christopher Moltisanti, hace una visita a su madre después de haber vengado la muerte de su padre, asesinando al teniente de policía que lo había matado. Chris es así liberado de una deuda de sangre. Él lleva consigo un billete de $20 que había cogido cuidadosamente de la cartera del policía sobre su cadáver. Mientras que su madre se sentaba en la mesa frente al cuadro del portarretratos de su padre desaparecido, Chris se pone de pie frente a la nevera de la cocina cubierta de fotografías, de imágenes piadosas, de proverbios populares impresos sobre el fondo del crepúsculo kitsch o de un arco iris de colores. Hazlo simple, dice uno de ellos, o one day at a time, enuncia otro que sería algo así como cada cosa a su tiempo, que es la traducción que hace Peter al francés, pero que nosotros diríamos un día a la vez, o como dice el proverbio bíblico, cada día tiene su afán, porque de hecho muchas de esas son notas que tienen los alcohólicos anónimos que se ponen frente a sí para ir mesurando la medida del tiempo, en plan, cada día importa, cada día es un logro. Y es sobre esta última máxima que Chris fija con un imán el billete de $20 que tiene en la mano, mientras que escuchamos el inicio percusivo de la canción que acompaña al genérico final de World Destruction por el grupo Time Zone del DJ Africa
Bambata, con la voz de John Lydon, ex cantante de los Sex Pistols. El sonido de los cencerros marcando el tiempo casi se confunde con el tic-tac de un reloj que marca el tiempo que pasa. De hecho, el resultado del collage al que se entrega Chris bajo nuestros ojos es de aislar y separar la palabra time que se encuentra al pegar el billete, como si la expresión proverbial tuviese que transformarse en otra, o en la omisión del verbo ser, time is money. Lo que me siento tentado a traducir inconscientemente, dice Sandy, en el contexto de este episodio, del cual el título toma prestada a la moneda fiduciaria por tiempo es deuda, porque el tiempo no solamente es dinero, es sin duda, sobre todo, crédito. En resumen, el montaje nos lleva a la madre sentada, entre tiempo, durante la operación de intercambio que hace su hijo en el curso de un breve tráfico de signos, signo lingüístico, pictural y monetario. La imagen del padre ha regresado. Vemos el reverso del cuadro, el reverso negro del portarretrato sobre la mesa, desde ahora acostado, su anverso contra la mesa. Chris da una última mirada muda a su madre y sale, mientras la cámara se aproxima en un gran primerísimo plano del billete de banco, como si la imagen de Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, viniera a tomar el lugar de su padre derrotado, o como si el reverso de la imagen, su otra cara, fuese precisamente el dinero. En una serie de pliegues de la imagen, bueno, ahí luego él sigue con un análisis de la ¿cómo se llama cuando uno no puede mirar hacia un mismo sitio? Un estrabismo. ¿Qué le interesa de esta escena a Peter Sandy y todo este análisis o esta lectura que hace? Que habríamos de volver a ver el último minuto probablemente de la escena para poder ver todo esto que él nos comenta. Tiene que ver con lo que se encuentra en el reverso de cada imagen, pero es sobre todo, como comentaba Cristóbal antes, el principio de su intercambiabilidad. Es decir, su potencial de circulación y su vocación de transacción, o como decía Bresson, el valor de una imagen debe ser ante todo un valor de intercambio. Y también le interesa esta relación inicial que mencionábamos, que él va preguntándose todo el tiempo qué quería decir esta enigmática sentencia de Gilles Deleuze cuando decía que el tiempo es dinero. Y que me hacía pensar a mí en otro texto que creo que estaría en esta constelación, aunque en una línea digresiva probablemente a la que a mí me interesa, que es el de Remedios Zafra de Ojos y Capital, en donde dice que el ojo y el capital son monedas cada vez más igualadas. Entonces, en esta idea de pensar la economía no solo a partir de un intercambio, sino a partir de la deuda, ¿no? Que es la cuestión que está introduciendo con el análisis de esta serie también Peter Sandy, en donde, como decía muy rápidamente, porque es verdad que eso sí que requeriría probablemente no un seminario, sino un curso completo, como ya lo hizo Deleuze, el de explicar la relación de las imágenes con el tiempo, qué quiere decir la imagen cristal, que creo que en el libro que se proponía justo antes de Los Sopranos, en el capítulo 3, lo explica bastante claramente. Bueno, claramente puede ser un insulto, digamos, detenidamente. Cuando piensa, ¿no? O cuando realiza un análisis detallado de qué es la memoria en Bergson, que, perdonadme por favor todos los y las filósofas de la sala, pero diríamos rápido y mal que Bergson lo que afirma es que el recuerdo no se forma de una sola vez, ¿no? Sino que se forma. Es como que el recuerdo estuviera esperando que la percepción se acabe, pero la percepción nunca se acaba, ¿no? Eso que decía Cristóbal de la imagen, que la imagen siempre está abierta porque está esperando la imagen que viene, pero a la vez en un momento tiene que cerrarse, que es como esa imagen virtual, es como está la cuestión de la virtualidad, ¿no? Del potencial que viene, nunca se cierra, pero a la vez sí se cierra. Entonces, el recuerdo no se forma de una vez cuando la percepción se acaba, sino que está esperando que ella acabe para poder comenzar. Entonces, por eso es que Bergson decía que convenía pensar el recuerdo como una especie de sombra de la percepción, que se perfila a sus costados y que se crea en la medida de la percepción misma, se va creando con la percepción. No sé si he cometido demasiada traición con la disciplina, pero creo que
así más o menos funciona, ¿no? Se entiende. Que por eso es tan importante en el Antedipo, en Deleuze, pensar la economía no tanto a partir del intercambio, sino precisamente de la deuda, ¿no? De ese crédito en el que siempre, en la situación en la que siempre nos pone. En este caso no solo de la deuda de la imagen, sino también del trayecto del ojo, que cada vez es más cuando las imágenes generan adicción. Y en ese sentido, buscando comprender esta generalización de la economía, Peter Sendy propone revenir sobre la noción de medium y de inervación de Benjamin. Y aquí hemos llegado al corazón del asunto, se supone, o a otra manera de desbordarlo. Y en ese sentido, Sendy hace una arqueología bastante interesante de cómo se entiende la inervación en la electricidad, de cómo se entiende la inervación en el sistema nervioso, de cómo se entiende la inervación desde la técnica. Pero en definitiva, la arqueología que él está intentando trazar es justamente las vías de la mirada. Por eso a mí me funcionaba la idea de la carretera, ¿no? De las carreteras que se necesitan trazar para que la circulación sea eficiente. Las vías de la mirada, todas las maneras en que la vista puede ser movilizada, canalizada, entrenada y engranarse en esa economía. Entonces son infraestructuras o carreteras de la visibilidad que hacen posible el mercado de la economía. La cosa sería aquí cómo ser una piquete de la circulación de esta economía de lo visual a través de la inervación del mercado. Y aquí me parece interesante esta pregunta que se hace Benjamin muchas veces, que cómo es que un medio deviene medio, en definitiva, porque un medio, para que sea medio, no podemos ver el medio, se tiene que translucidar, porque si no, no hace la función de medio, ¿no? De hecho, si uno lo piensa en términos incluso del film o de la imagen, para que uno entre en la imagen tiene que olvidar que está viendo una película o que está viendo una serie, tiene que haber algo ahí que traspase, ¿no? El medio debe ser circular, pero no de una manera inmediata. El medio deviene translúcido desviando o reenviando a otros medios. Entonces, en ese sentido, tiene que perforar, tiene que penetrar, tiene que generar una apertura, pero el medio siempre tiene una densidad variable, o sea, se abre y se cierra, depende a lo que necesita el flujo que requiere. Y a esto es lo que Benjamin le llama inervación. Pero no se trata solamente de una cuestión suplementaria de la desviación, que se añade a otra, sino que implica una transducción, que sería algo así, algo así no. Benjamin mismo lo define así, como una categoría áptica. Esto es algo que tiene que ver con el contacto, con la percepción táctil. Como si se tratara de una propagación a distancia por contacto, ¿no? Es como un conductor de energía, ¿no? Que sin tocarse conduce la energía, pero no es propiamente una transmisión, porque transforma aquello que toca, sin tocar. Él a veces, este artefacto es bien amplio, porque aquí Peter Sendy mismo recuerda, o sea, habla del preservativo, de la indumentaria, habla de distintos medios, no solo de los medios técnicos en el sentido en que solemos entender la técnica, porque la técnica ha habido siempre. Entonces, esta dimensión táctil del medio, en tanto puesta en contacto, es de alguna manera lo que nombra en principio esta idea de inervación benjaminiana. Y la noción de inervación, que yo diría que hay otras nociones de Benjamin, así como la diferencia entre el aura, ¿no? La aura aurática o la contemplación, la exposición, sí que circulan mucho más allá de la filosofía. No sé si la noción de inervación ha tenido ese recorrido, me da a mí la impresión que no, y es una noción que aparece en sus primeros escritos, creo que en 1927, y se reencuentran en este librito que ha sido traducido como Dirección de Sentido Único, que es maravilloso, si no lo habéis leído os lo recomiendo, y también en un fragmento de 1920, y que tal vez podríamos inscribir en toda una epistemología del tocar, como la ha desarrollado Jacques-Luc Nancy, Derrida mismo, Lyotard o Flusser.
Y quería compartir, he invitado también a Eduardo Maura, que no sé si lo conocéis, que es un profesor de filosofía, que es especialista en teoría crítica, estética y filosofía política de la Universidad Complutense de Madrid, y tal vez lo conocéis también porque ha sido diputado Podemos por Vizcaya, entonces a lo mejor de ahí os suena su rostro. Y lo he invitado para que nos contara un poco más de la noción de inervación de Benjamin, porque creo que Edu tiene esa capacidad de, sin perder complejidad, poder hacer precisamente que la noción circule, a propósito de circulación. Buenos días desde el Madrid post-Diocene. A propósito de las sesiones que estáis teniendo allá en la Virreina, voy a intentar compartir algunas ideas sobre la noción de inervación tal como la maneja Walter Benjamin a finales de los años 20 y a partir de la noción de inervación más clásica que proviene de la anatomía del 19 y del pensamiento psicoanalítico estrictamente freudiano. Empiezo con algunas notas que tengo preparadas, con un par de referencias a Freud y luego dos citas de Benjamin que quizás sean de interés para vosotros y vosotros. La noción clásica anatómica de inervación es anterior a Freud y simplemente señala la energía que va de un nervio a un órgano, que produce, por ejemplo, un movimiento. Esa concepción nerviosa no es estrictamente la del psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja más bien en términos de conversión de excitación. La noción de inervación es más genérica, es en ese sentido más potente, pero es, inevitablemente ambigua. Conversión de excitación. Señala en ese sentido el movimiento libidinal que va de un lugar a otro a través de una serie de mecanismos que, sin ser reducibles al sistema nervioso, desde luego involucran a nuestros órganos e involucran, por tanto, a quien los controla de manera centralizada. Benjamin, que es perfectamente consciente del origen del término inervación, lo conecta con otra inquietud suya, que no es de origen psicoanalítico, que desde luego no es de origen anatómico, sino de origen surrealista, es de origen artístico y tiene que ver con los debates de las vanguardias francesas y alemanas a finales de los años 20. Entonces aquí voy a leeros una referencia de Benjamin sobre cómo hay una relación estricta, explícita, entre las imágenes, la acción colectiva, la inervación y la representación. Y me parece importante notar que para Benjamin inervación y representación van de la mano. Esto es, no tenemos a la representación como esa forma de mediación que no produce movimiento y a la inervación como su correlato o su contraposición o su antagonista directo. La inervación no es acción directa con respecto a la acción indirecta de la representación, sino que ambas, inervación y representación, van de la mano. Os leo la cita. Solamente la imagen representada mantiene viva la voluntad. La palabra la inflama, como mucho, para arder sin llama. No hay voluntad íntegra sin representación figurativa exacta. No hay representación sin inervación. Repito, no hay voluntad íntegra sin representación figurativa exacta. No hay representación sin inervación. Es una cita de finales de los años 20 que puede hallarse en el libro Calle de Dirección Única, publicado en el año 28. ¿Qué es interesante de esta cita? Que plantea una paradoja. Plantea la paradoja de que en condiciones de incremento exponencial de la cantidad y de la circulación de las imágenes en la vida cotidiana, las representaciones de lo real producen inervaciones. Son formas de organización social. Hay una cierta organización social de la objetividad que es inseparable de la percepción, de nuestra capacidad perceptiva. O lo que es igual, la organización social de la objetividad es una organización social de la percepción. Y es ahí donde la inervación y la representación van de la mano.
Esto tiene sus límites, por supuesto, porque ni la noción de representación aquí está del todo clara, si se refiere, por ejemplo, a la representación pictórica nada más, se refiere, digamos, al ilusionismo, ¿no? Al hecho de que fotografiamos o filmamos o retratamos cosas y hacemos como si el marco a través del cual las vemos fuera la pantalla a la ilusión, fuéramos espectadores de una ilusión que de alguna manera está siempre diferenciada de la vida cotidiana desde donde la contemplamos. Y tampoco está claro si la noción de inervación aquí responde a la herencia más bien psicoanalítica, es decir, señalamiento de un movimiento que va de un sitio a otro produciendo efectos, o si es una noción de inervación puramente colectiva, si es una noción de inervación puramente, en ese sentido, construida a partir de los sueños y del trabajo y de las imágenes de una colectividad. Estas son cuestiones que quedan planteadas y que seguro podéis trabajar. Me parecía aquí que, si queréis, luego volvemos a muchas de las cosas que hemos ido diciendo para ampliarlas si hace falta, pero hay algo aquí que tiene, que en el sentido en que lo comparte Eduardo, tiene que ver justamente con esa organización social de la percepción de la que hablábamos antes. Y la inervación, diríamos para Benjamin, es la condición de contacto y esa abertura originaria. Hay una cita que me parece maravillosa que tiene en un texto que se llama Notas por una teoría del juego, que dice hay que proteger las manos para hacerlas receptivas a inervaciones más ligeras. Entonces, al menos lo que a mí me interesa, que es algo distinto de lo que hace Peter Senge, porque Peter Senge recupera toda esta lectura de Deleuze y de Benjamin para argumentar justamente cómo estamos inervados por el mercado y por el capitalismo, y a mí me interesa más bien cómo podemos abrir otras inervaciones, ¿no? O sea, justamente si la inervación es la organización social de la percepción, ¿cómo podemos organizar de otra manera nuestra percepción para que esas inervaciones o esos lugares de inervación que pueden ser las imágenes no sean solamente el mercado, ¿no? O que no tengan esa deriva fusional, que es la que habla Marie-José Moncin, que tiene o cómo funciona identificando, generando unidad las imágenes de la industria cultural. Entonces, para que la inervación permita o abra un paso, la inervación también se ha traducido como obertura, sí, es como una obertura, pero que abre sin abrir totalmente, por decirlo de alguna manera. Es necesario, diríamos, que el saber y el no saber se encuentren concernidos. Por eso que Benjamin va tanto a la figura del juego, a la figura de la infancia, a la figura de los niños, porque el juego es precisamente no querer saber nada del saber, ¿no? Por decirlo así. Se requiere entonces como una suerte de cortocircuito de la conciencia, por eso la idea de la inervación motriz es una inervación que es como una suerte de descarga eléctrica, que es interesante ahí esa remisión que hace, de hecho el mismo Senge, os leo aquí una pequeña cita que dice: la inervación es una palabra que aparece por primera vez en francés en 1824 y es en un diccionario de medicina, de cirugía, farmacia y ciencias del arte veterinaria. Y dice: la inervación designa la influencia nerviosa necesaria para el mantenimiento de la vida y las funciones de los diversos órganos. Es una suerte de conductor. Y por otra parte también inscribe la palabra en la herencia de la electricidad, que tiene que ver con esta perspectiva económica, en el sentido de que de econometría, de cómo los animales, para designar el estudio de esos cuerpos, de esos animales, de esos movimientos, y cómo la inervación se extiende confusamente en toda la economía de esos órganos. Economía, entonces, entendida con cómo la vida se organiza y cómo requiere ese suerte de conductor que toque y que genere esas conexiones. Entonces, en esta herencia freudiana del término que hacía alusión Edu, que ahora en esta segunda parte, cuando va a las reflexiones de Benjamin, sobre todo en relación al surrealismo, tiene que ver con esta suerte para Freud de carrera nerviosa, que es constituida por la excitación psíquica, ¿no? Pero como aquella que va generando intersecciones de camino, no como una que tiene solamente, que esos caminos van dejando sus trazos, evidentemente, pero es esa fuerza que va abriendo otras vías
que se va abriendo paso, diríamos, por otras vías, diríamos que es como una suerte de ruta que se va haciendo en un tanteo, ¿no? Una apertura de un viaje. Y en esa había algo que me parece fundamental de esto último que decía Edu en esta parte del vídeo, que es cuando de esa indisociable relación entre inervación y representación, o de lo que Benjamin llamaba el espacio de imágenes. Decía que Benjamin lo que sostenía es que toda inervación se da en un espacio de imágenes, y lo que era interesante era justamente el espacio entre imágenes, diríamos, ¿no? Y es lo que a él le parece que el capitalismo, sobre todo el capitalismo que él alcanzó a ver, no hablemos ya del nuestro, lo que hacía era tapar todos esos espacios de imágenes, y por eso la inervación era solo la inervación del mercado, porque tapaba esos poros y tapaba la posibilidad de esas otras inervaciones posibles. Y ahora os pongo esta, ya iré acabando, cerraré, oiremos a Edu, que es una intervención en breve, y vamos a intentar recuperar algunas de las cosas y abrir esa parte de la superficie de conversión que os había mencionado al comienzo. La segunda cita, que también es la última que quería compartir, es del ensayo de 1929 sobre el surrealismo, y dice lo siguiente: cuando el ámbito del cuerpo y el ámbito de la imagen se interpenetran, toda tensión revolucionaria se hace inervación corporal colectiva, y todas las inervaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga revolucionaria. Repito la secuencia: cuando el ámbito del cuerpo y el ámbito de la imagen se interpenetran, Durchdringen, dice Benjamin, toda tensión revolucionaria se hace inervación. O lo que es igual, el cuerpo y la imagen se interpenetran, eso hace que la revolución adquiera la forma de una inervación, y que esa inervación, que es colectiva, que es de un cuerpo colectivo, que es de una subjetividad colectiva construida, no natural, se convierta en descarga revolucionaria, tenga efectos revolucionarios. Esto ha sido entendido muchas veces como parte, digamos, de los debates de los años 20 y 30 sobre cuál debía ser la relación entre inconsciente, arte y política, que es un debate clásico del surrealismo, pero no solo, también en las vanguardias soviéticas se tuvo hasta principios de los años 30, cuando se asumió una posición oficial por parte del Estado soviético, y forma parte de una conversación o de un debate más amplio en el que intervienen no solamente surrealistas, constructivistas o personas vinculadas a las vanguardias políticas. También interviene, por ejemplo, alguien en absoluto marxista, que viene más bien del pensamiento ilustrado judío, que viene de una crítica del idealismo alemán, como Siegfried Kracauer. Kracauer habla de la importancia de la inervación, pero para referirse a Chaplin, por ejemplo, a cómo en la imitación que hace Chaplin de la cadena de montaje, o cómo Chaplin mueve sus músculos, o cómo en el circo se mueven los músculos, a veces exagerando la mecanicidad, la fragmentación de la experiencia moderna, de la experiencia taylorista, capitalista, cómo en esa exageración hay una mímesis y también una inervación de la organización social capitalista al cuerpo humano, para exagerarla, para mostrar sus límites, para mostrar también sus contradicciones, sus paradojas constitutivas. Y ahí creo que esa inervación mimética, esa inervación representacional, es diferente o algo diferente a la inervación a la que se refiere Benjamin en la cita de Calle de Dirección Única que he citado antes. No es esa inervación que es inseparable de la representación, sino esa inervación que es, de alguna manera, aterrizaje distorsionador de esa distorsión que ya es el capitalismo. El capitalismo como distorsión solo puede ser adecuadamente representado como distorsión y a través de una distorsión. Chaplin sería quien distorsiona el movimiento de la máquina a través de una mímesis paródica, a través de una comedia física, de una slapstick comedy, dirían los teóricos de la época. Es un sintagma que se utilizaba mucho en la época, la comedia física, la comedia de payasada, de bufonada,
que tiene en Chaplin uno de sus principales representantes. Yo creo que es interesante este debate, la inervación anatómica, la inervación psicoanalítica, la inervación representacional mimética de Krakauer, la inervación representacional política, la inervación en forma de descarga revolucionaria que sigue a la representación cuando el cuerpo y la imagen van de la mano. Creo que son formas de inervación diferentes que plantean el problema de la representación, el problema de la acción colectiva, el problema de quién es sujeto de la inervación, el problema de quién es objeto de la inervación y el problema de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce. Son muchos temas, espero que sean de interés y que tanto las citas como las breves glosas que he hecho os sean de utilidad. Mucho ánimo con las sesiones, son interesantísimas, la verdad, y muy pertinentes en un 12 de noviembre de 2019. Gracias. Me parece muy importante esto que señala hacia el final, de ese otro tipo de inervación, de esa distorsión también hacia la que se abriría con Krakauer, pero ya sí no vamos a introducir nuevos referentes, sino que para ir cerrando la sesión, Benjamin decía que esa exploración de entre imágenes, esa exploración, digamos, de ese espacio de las imágenes, no puede ser explorado por el mundo de la contemplación. Por eso cuando hay lecturas que creen que Benjamin, cuando está haciendo el análisis de que la obra de arte ya no tiene aura, yo nunca lo he entendido como que se esté lamentando, más bien lo contrario, yo lo veo como una posibilidad, la experiencia se está abriendo, hay una crítica evidentemente a la cuestión de la exposición, a cómo cambia el estatuto del arte allí, pero también hay una lectura precisamente de decir, Benjamin va a fondo con la ruptura de la noción burguesa del arte en provecho de una suerte de performatividad, el efecto político de la estética. Por tanto, la contemplación no es la vía para explorar precisamente este entre imágenes en donde otras inervaciones se pueden abrir, sino que lo que a él le interesa, diríamos, o sea, más que el artista de origen burgués se transforme en un buen maestro para el arte proletario, lo que le interesa es ver cómo el arte puede hacer funcionar su eficacia en este espacio de las imágenes. Una manera de actuar y de engendrar constituye ella misma una imagen, y ese espacio, dice él, se abre de ese espacio de imágenes que buscamos. Es lo que llamaba el lapsus de las imágenes, ¿no? Es buscar esos lapsus de las imágenes allí, esa suerte de inconsciente de las imágenes, que es precisamente en donde el espacio o el límite en donde las imágenes son llamadas a tocarse, él también dice a golpearse, a frotarse, a propagarse. Y aquí me parece interesante porque un poco como cierra el argumento Peter Sendy en su libro, dice que si el espacio de la acción política es 100% sostenido por la imagen, entonces no hay espacio para una inervación distinta que no sea la inervación del mercado. Y ahí es donde yo creo que puede ser interesante ver la lectura crítica que él hará en una exposición que ha curado en Jeux de Paume, que se inaugurará en el mes de febrero, diría, que ha titulado precisamente, que la hace junto con Emanuela Loa y con Marta Ponza, que ha titulado Les supermarchés des images. Y entonces aquí vamos a ver desplegado en imágenes la lectura crítica que él propone, primero de las imágenes, digamos, de estas imágenes que solamente están inervadas por el mercado, y supongo yo, no lo sé, si va a introducir allí unas imágenes que pudieran abrirse a otra inervación, pero en cualquier caso a mí me interesa, creo que hay esa inervación predominante, pero sobre todo me interesa cómo explorar esos espacios entre imágenes en donde se pueden abrir inervaciones diferentes, también porque creo que es imposible que no haya espacio entre imágenes, porque si todo fuera imagen, entonces no habría imagen. Si no hay lo otro de la imagen, ¿de qué es imagen la imagen, ¿no? Por lo tanto, la cuestión sería más bien cómo poder pensar ese residuo intersticial, que es donde se produce la inervación misma en realidad, lo que queda entre las imágenes y los cuerpos, esa trama que es el espacio imaginal, en donde creo que podemos intervenir. Y por eso me parecía interesante haber
añadido a esta constelación, pero para eso no voy a abusar vuestra paciencia, no lo haré, creo que lo haremos en otra sesión, que es recurrir a la idea de economía libidinal de Jean-François Lyotard, en donde precisamente problematiza esta cuestión que toda economía, incluso en el fetichismo, hay capacidad subversiva, incluso la alienación. O sea que tiene que ver con aquella idea nietzscheana, digamos, de que el nihilismo lo que hace es separar, y se trata de diferenciar, pero que el bien y el mal no están separados, sino que están siempre inervados, diríamos. Por eso me parece tan interesante la idea de la inervación, de dejar de entender las imágenes como lo otro de nosotros, sino que entenderlas desde esa inervación, de aquello que nos constituye, que nos relaciona, que genera nuestros toques, que genera, diríamos, nuestro mundo de relaciones, hoy más que nunca, más que incluso en la época de Benjamin. Y entonces la cuestión es cómo hacer que todas esas inervaciones no desemboquen en una inervación de mercado. Si es que esto es posible, yo creo que sí. Y creo que algo de eso tiene que ver con una suerte de resistencia o con crear imágenes o incluso leer imágenes, interpretar imágenes o extraer a esas imágenes otra supervivencia en donde no solo tenga que ver con la cuestión del intercambio, aunque siempre pareciera que estuviera esa la dimensión del crédito que acertadamente analiza Deleuze, creo que es justamente una característica estructural de las imágenes imposible evitar, pero me parecería interesante también comprenderlas como una superficie de conversión. Y eso sí que exigiría también una sesión amplia que sería dedicada a Gilbert Simondon, que él desarrolla la noción de transducción y que no es casual que me refiera a Simondon porque precisamente Gilles Deleuze hace una reseña amplia en el 66 del trabajo de Simondon que tuvo muy escasa recepción en su época. Y luego le cita y da cuenta de su influencia en su libro tanto del 68 como del 69, el de Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido, precisamente porque Simondon está tratando de recalificar o recomprender la noción de relación. O sea, si en Occidente normalmente el pensamiento occidental se ha construido sobre la base del paradigma que atraviesa todos los dominios de la experiencia, como el ser individual, ¿no? Como esas unidades de sentido, de ahí que por eso hay tantos problemas para analizar fenómenos como cómo se pasa de lo individual a lo colectivo, cómo se pasa de lo personal a lo social, cómo se pasa de la experiencia particular al conocimiento. El planteamiento de Simondon es precisamente el contrario, ¿no? Lo que Simondon vendría a decir es que lo relacional ocupa un lugar central, que toda realidad es relacional, pero la relación es, por supuesto que esa es una herencia que eso no es algo nuevo, ya lo había dicho Spinoza, Nietzsche y Bergson mismo, sino que lo que Simondon propone es que las condiciones por las que los individuos entran en una relación, diríamos, o cómo los individuos se constituyen en las relaciones mismas, tejen de antemano su existencia. ¿Esto qué quiere decir? A ver si lo logro explicar con esta premura que yo misma me he puesto del tiempo. No es la relación de los individuos ya organizados, cada uno de nosotros somos una individuación organizada, no es mi relación con el otro, sino el individuo, o sea, la relación misma es la que constituye a los individuos, ¿no? Esa realidad preindividual, que es lo que llama, que es antes de que un individuo se constituya como tal. Ese individuo puede ser una planta, puede ser un cristal, puede ser un ladrillo, puede ser un humano o un no humano. Toda esa energía organizante, por llamarla de alguna manera, es lo que le interesa. Entonces esa es, como diríamos, la manera de preguntarse qué es lo que funda el espacio social. No es la pregunta si los individuos o la sociedad, sino cómo operan las comunicaciones múltiples que forman a los seres colectivos. Se trataría de pensarlo en términos de magnitudes de comunicación. Entonces, es lo que Simondon llama procesos de individuación y a lo cual le ha dedicado dos amplios libros. Uno se llama La individuación y el otro se llama El objeto técnico y la existencia, no me sale ahora el nombre, pero bueno, luego os doy la referencia.
Y básicamente esta génesis procesual, diríamos, lo que viene a marcar es la idea de que toda, digamos, estructura lo que está siempre es operando transformaciones. Por lo tanto, no es una cuestión de qué es lo que la imagen transmite o qué es lo que se intercambia de la imagen, sino que la imagen siempre es una superficie de conversión también. Por eso me interesaba lo de la inervación. Es algo que toca y que en esa amplificación, digamos, cambia la estructura de lo que toca. Entonces la cuestión sería cómo hacer imágenes que no sean esos signos vacíos, que yo cada vez más soy partidaria de que hay que resemantizar la noción de imagen y que ya no podemos seguir hablando de imágenes, decirle a todo imagen, porque no todo es imagen, ¿no? Esos signos que están vacíos de existencia y de realidad que puedan generar y tocar otras estructuras, no sé si les debemos llamar imágenes. Y en ese sentido, cómo entenderlas más bien como gérmenes. Y si una imagen en el sentido fuerte de la palabra sería aquella que es capaz de tocar otra estructura y que esa estructura se transforme en esta percepción táctil, en esta inervación de esta epistemología del tocar de la que estaba hablando al principio, de lo que he intentado trazar. Pienso que aún en medio de esta inervación dominante, que no desconozco y que pienso que es así, y que además tiene una densa y amplia estratificación histórica, por eso iba incluso a los padres de la Iglesia, la cuestión sería cómo intentar articular una inervación que, tal y como dice Benjamin, si le seguimos, tendría que ver por pensar otros modos de organización de la percepción, o sea, trabajar justamente en cómo nos miramos, en cómo nos relacionamos y cómo nos abrimos colectivamente, que en eso yo quiero hacer un posicionamiento político en torno a la visibilidad también, porque muchas veces leo eso de que estamos ahí todos idiotizados con la pantalla, que no podemos tener fe en nuestros jóvenes, que no hay esperanza, etcétera, o incluso salen estas gramáticas que ahora, por ejemplo, en la cuestión de Chile ha sido muy presente, que se dice Chile despertó. Como que si estábamos ahí 40 años dormidos en una esquina sin darnos cuenta de cómo el capitalismo iba modelando nuestra subjetividad. Es muy interesante, por eso me parecía muy potente haber introducido la cuestión de la economía libidinal. Para mí no tiene que ver con una cuestión de toma de conciencia. Había esa toma de conciencia, yo desde que nací estaba esperando este momento, probablemente. No es un problema de falta de conciencia, y como dice Rancière, los más conscientes de su situación de opresión son los oprimidos, no necesitan que un Illuminati les venga a contar de su situación de opresión. El tema es hasta cuándo podemos soportar o qué inervación tiene que circular, cómo puede el deseo fluir y articularse para que levantemos otros modos de existencia y otros modos posibles. Y creo que por primera vez en Chile, al menos desde que yo nací, que empiezan a levantarse otras imágenes en Chile, que ha sido la cuna y el experimento del capitalismo más voraz de los últimos años, después, siempre se dice como que la cuna y el nacimiento en Estados Unidos ya tenían bastante más que adolescencia y experticia en lo que ello significaba, y que allí, precisamente cuando se supone que están todos idiotizados por la pantalla, por el consumo, pues donde no hay espacio para que ocurra algo diferente, la gente decidió no soportar más lo insoportable, que es el tiempo robado. Para no seguir sirviendo más que a la dominación y al sometimiento. Entonces, pienso que todos estos análisis que pueden ser muy interesantes, pero que nos plantean que no hay otro horizonte posible, eso sí ya que sería otra sesión pensar el horizonte, ¿no? Si hay caída, en esa caída que se va configurando, cuáles son esos modos de percepción que se pueden abrir. Ya no abuso más de vuestra maravillosa paciencia, lo dejo hasta aquí y abrimos el diálogo, si os parece. Hola. Hola. Bueno, a mí, en medio de todo lo que se ha dicho, me llama mucho la atención esta relación que se establece entre la inervación que viene, el concepto de inervación que viene desde la anatomía del 19, ¿no? Y también, o sea, el tratado anatómico del 19 y la anatomía en el... perdón, el lapsus. La inervación en el psicoanálisis. Creo que sería también justo, ¿no? En relación a ese trabajo en el psicoanálisis,
leer la inervación en psicoanálisis en esa modificación que tiene. Porque claro, el ¿En esa qué, perdona? Me he perdido yo mismo. En esa modificación que tiene, es decir, hay un proceso muy grande de cambio entre los inicios del psicoanálisis desde la teoría freudiana y un poquito más adelante en Freud, ¿no? Porque parte de esa forma de entender la inervación heredera del positivismo y de la medicina y de esa ciencia de la carne, y después se convierte en una inervación, en unos procesos de inervación relacionados al lado libidinal, pero que hablan ya de ese posicionamiento que ahora en el psicoanálisis se asume como de ciencia negativa, ¿no? Aquí hay unos juegos en los cuales hay una presencia de una organización de retrogradiencia, en el cual se hace retorno quizás de una imagen o de una estructura a otra que nunca será, que es imposible de encontrar como la causa cero, la causa originaria, pero que sí puede dar un collage relacional que envuelve quizás, en el mejor de los casos, esa causa cero, ¿no? Esa imagen causa de deseo. Creo que es como una puntualización que sería muy interesante considerar. Y por otro lado, y ya me callo, bueno, yo trabajo en mi investigación desde el transformismo. Es decir, yo trabajo en una multiplicidad de imágenes a las que le cedo la entidad orgánica de mi cuerpo, ¿no? Y en este trabajo en eterno desarrollo, supongo, creo que me moriré sin definir cosas, reconozco esa cierta impermeabilidad, o al menos me lo estoy creyendo yo, de que esas imágenes a las que dejo mi cuerpo no llegan a ser del todo absorbidas por esa imagen vacía que se ha creado de la drag queen y del transformista que hay ahora, que es tan pop, tan bien vendida, precisamente quizás en esa interrelación que hay entre una y otra, entre ese espacio, entre las imágenes que se construyen, del que tú también hablabas, y que bueno, esto que hemos hablado hoy me suscita muchas preguntas, pero también al menos me hace creer a mí que confirmo un cierto sentido en este hacer, de alguna forma contestatario a ese capitalismo, esa absorción, ese vaciamiento de esas imágenes que toman mi cuerpo. Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante eso que señalas de esa propia geografía de la inervación, ¿no? Y de sus propios tránsitos, incluso al interior del psicoanálisis, que me parecen muy ricos precisamente en relación a la imagen que nos remita a un origen, ¿no? Porque esta cuestión del crédito que analizábamos con Deleuze tiene mucho que ver con eso también, y que tal vez requeriríamos pensar en términos mucho más amplios, complejos, cruzados, indisciplinados, la noción misma de deseo, ¿no? Y la cuestión del juego, creo yo, que en eso es muy interesante tu práctica. Me parecía precioso ahora cuando decías que hay imágenes a las que tú les dejas tu cuerpo o que les prestas tu cuerpo. Y lo interesante de ver cómo ellas te habitan, cómo ellas circulan o que no se deja circular. Y hace tiempo yo vengo también, a propósito de mis lecturas de Flusser en este caso, pero bueno, Benjamin también siempre es muy presente, de pensar qué es el juego para nosotros, cómo jugamos, ¿no? Jugamos siendo adultos, ¿no? Porque los niños tienen esa capacidad maravillosa todavía, no hay que idealizar demasiado la infancia, pero aún tienen esa capacidad de jugar y de lo que se juega en el juego, ¿no? Y de jugar sin normas preestablecidas necesariamente, y de toda esa tensión que hay ahí entre el saber y el no saber, y de todas esas capas de desplazamientos que enunciabas. Entonces creo que habría ahí varios, no son líneas, territorios que explorar, que tantear, que
esa palada que se da a tientas, como dice Benjamin, entre esas transformaciones del deseo, cómo puede ser recomprendida o recodificada desde ahí la inervación, y también cómo podemos jugar hoy, ¿no? Hola. También he pensado mucho en esta relación al juego, o sea, esta lectura al juego, y con esta imagen de fondo, pues es que me parece casi fundamental, ¿no? Esta lectura que hace Winnicott, Winnicott, este psicoanalista que trabajaba directamente con los niños y sobre todo en la noción del juego, cómo somos en nuestra forma los adultos herederos de nuestra circulación por las modalidades del juego en la relación que tenemos a lo monetario. Y yo hago esta diferencia entre lo económico y lo monetario precisamente quizás porque yo vengo de una formación psicoanalítica, ¿no? Pero lo económico lo relaciono a esta economía libidinal que está en juego, en el juego, y que más adelante estará en la relación a lo monetario. También me parece como muy interesante lo que podemos decir con respecto a este lugar del saber en el juego, porque yo precisamente creo que en el juego hay una relación explícita, inconsciente pero aún así explícita, al saber. Es decir, están los tres juegos operantes de los que habla, por ejemplo, Calois o el mismo Winnicott, ¿no? Que son el hacer como sí, es uno de los juegos de borde, y finalmente uno que siempre es el que se me olvida, supongo que será una cosa mía, pero bueno, el forda, el juego del forda, el ver, no ver, estar, no estar, presencia, ausencia. Hay una relación que está tejida aquí de forma inmensa en nuestra relación como adultos, ¿no? Por supuesto que no estamos jugando como el niño, y no estoy hablando de hacer romántica la infancia, ni mucho menos, por Dios, no hagamos eso jamás. Es decir, paremos ya, pero creo que sí, que hay una operación de lo lúdico en nuestro diario hacer de esta vida adulta que hacemos, ¿no? ¿Había otra palabra por ahí pedida? Sí. ¿No? Me voy a tomar la palabra de nuevo, no me dejé. Sí, había algo de esa relación con que a mí me parece interesante de cómo jugamos, o que yo creo que hay ahí como con los estudiantes que tengo, muchas veces hacemos ese juego, ¿no? Me gusta porque la mayoría de la gente que tú le dices que no juega, se dice, yo sí que juego. Y cuando empiezan a contar sus juegos, da mucha pena. Yo no me voy a hacer la jueza de quién juega y quién no juega, pero la verdad es que tú empiezas a escudriñar un poco y de lo que puedo... Y bueno, ahí viene la pregunta entonces, ¿qué podemos entender por jugar? ¿No? ¿Qué se juega en el juego? ¿Qué quiere decir, digamos, qué podríamos entender por jugar? Y pienso que hay como una resistencia a no, diríamos, a no asumir ese eros desollado en el que nos vamos convirtiendo. Y creo que hay muchísimo de nuestra potencia que tiene justamente que ver con jugar, con encontrarnos a jugar. Y nada, bueno, no digo más, solamente había una pequeña cita que quería compartir del texto de Christoph Menke de La fuerza del arte, que de las 7 tesis que propone, creo que no estoy de acuerdo casi con nada de lo que dice, pero por esta cita me merece la pena, bueno, me parece muy interesante todo el trabajo que tiene en relación de la estética negativa y su lectura de Adorno y tal, pero hay muchas de las cosas de cómo plantea, o su comprensión del arte que plantean esas 7 tesis con las que yo me siento muy distante, pero en una de ellas dice: las fuerzas son formadoras y por tanto carentes de formas.
Las fuerzas modelan las formas y vuelven a remodelar a cada una de las formas modeladas por ellas. Entonces diría que para operar de forma crítica habríamos de poder encontrar esos pasajes, digamos, de las imágenes, su frágil transición, para que ese nudo de tiempos, como decía Barbour, se mueva y podamos evitar los lapsus de las imágenes y arrancarles lo inimaginable. Y yo creo cuando a veces uno dice en términos muy laxos, que cuando decía que tal vez habríamos de resemantizar la imagen, creo que la imagen, en el sentido en que yo la entiendo, tiene mucho que ver precisamente con la capacidad de imaginar algo que no ha sido imaginado. Entonces, aquella sentencia que siempre se predica por allí, que hay demasiadas imágenes, no tenemos demasiadas imágenes, sino la inflación absoluta de muy pocas imágenes, el uso inflacionario de las imágenes. Y en ese sentido, porque no me puedo ir sin, y como nadie quiere tomar la palabra, yo amenacé con seguirla tomando, os quería compartir una brevísima cita de Willem Flusser, cuando habla, justamente pensando en esto de esas premisas que dicen que todo es imagen, ¿no? De esa supuesta regularidad de la existencia, que tienen un texto maravilloso que se llama Los gestos, y uno de los capítulos se llama El gesto de hacer, que es el capítulo 5. Y ya había traído... Aquí van a aparecer los restos de lo que no hablé. Siempre soy más optimista con el tiempo de lo que... mira. Dice, la simetría de nuestras manos es tal que habría que girar la izquierda en una cuarta dimensión para hacerla coincidir con la mano derecha. Y como esa dimensión no es realmente accesible a las manos, están condenadas a reflejarse hasta el infinito. Ciertamente que podemos imaginar su coincidencia, que se consigue mediante una compleja manipulación con guantes o a través de un truco cinematográfico. Mas cuando lo hacemos, somos víctimas de un vértigo, que se aproxima al vértigo filosófico. Y es que la oposición de nuestras dos manos es una de las condiciones del ser humano. Y cuando nos representamos su congruencia, nos imaginamos haber superado la constitución fundamental humana. Sin embargo, podemos sobrepasarla en cierto modo. Podemos hacer un gesto por el que ambas manos lleguen a la coincidencia. Y me parecía como muy, muy interesante bueno, todas las reflexiones que tiene Flusser sobre los gestos, pero muy en particular este gesto de hacer imágenes y de trabajar en esa no coincidencia de las manos y en toda esta línea de la epistemología del tocar o de la percepción táctil a la que unía las imágenes Benjamin, y en esta lectura que hemos trazado también de Deleuze, Petersen y esta recuperación también que hace Marie-José Monsin. Y pensaba que hay esta cita que querría acabar con ella, que ya os había leído de las notas para una teoría del juego, que hay que proteger las manos, dice Benjamin, para hacerlas receptivas a las inervaciones más ligeras. Habríamos también de proteger nuestros ojos, tal vez, para hacerlos receptivos a inervaciones más ligeras. Muchas gracias. Un abrazo.